agricultura, ganadería y alimentación. Y que nos acompañe tiene una importancia en esta edición de Fitur especial, porque lo que nos reúne en 2024 es la gastronomía aragonesa y, por tanto, las consejerías responsable de alimentación y de turismo, pues hemos ido de la mano en lo que es la preparación de Fitur. Y nos acompaña también el director general de Turismo y Juan Barbacil como responsable que trabaja con el Gobierno, también conocido por todos, tanto para Fitur como para Madrid Fusión, que se celebra ambas dos en el mes de enero. Y como decía, para el Gobierno el turismo y la agroalimentación componen dos de los sectores estratégicos de la acción del Gobierno, de la economía aragonesa, pero fundamentalmente porque afecta al turismo, afecta a la hostelería, es fundamental y afecta al sector primario, a la agroalimentación, es imprescindible para mantener la población en el medio rural y, digámoslo claro, lo que se cría o se cultiva en el campo aragonés se consume en las ciudades. Dicho de otra forma, lo que disfrutamos en las ciudades y en los establecimientos turísticos de todo Aragón se cultiva en el campo. Y de ahí la importancia que le hemos querido dar a Fitur 2024 bajo la gastronomía aragonesa. Afecta a las tres provincias y, por tanto, cohesiona a las tres provincias. Y la alimentación, la gastronomía, es fundamental también para el buen turismo, para el buen desarrollo de lo que queremos hacer en turismo. Si uno va a una comarca excelente, pero no come bien, no lo recomienda y no vuelve. Al revés, incluso, uno puede no gustarle el sitio al que va, pero como coma bien, lo recomienda. Es vital y es importante para Aragón. Queremos que el Producto Interior Bruto, que depende del turismo, crezca. Para nosotros es un sector estratégico, como digo, que fija población en el medio rural y que además la gastronomía, la agroalimentación y el turismo son complementarios. En muchas comarcas de Aragón, la gente que trabaja en el campo o que trabaja en la ganadería y en la agroalimentación tiene como complemento también casas de turismo rural o oficinas de turismo, empresas de turismo, y por tanto es muy importante. En segundo lugar, quería destacar en esta edición, yo creo que hemos incrementado la colaboración entre instituciones. Desde el minuto uno, tanto el director general como yo, como todo el departamento, coincidimos en la necesidad de planificar Fitur en compañía de las tres diputaciones provinciales, por supuesto, de los dos departamentos del Gobierno que tienen algo que decir a lo que he hecho mención, a los principales ayuntamientos y a las comarcas. Y durante 4 meses ha habido una reunión semanal preparando con estas administraciones y con los sectores privados implicados el desarrollo de lo que será Fitur. Y yo creo que además esa característica de que vayamos todas las administraciones y todos los sectores empresariales y las empresas, bueno, los particulares que tienen algo que decir, que vayamos de la mano porque seguro que nos saldrá mejor. Yo termino porque si intervenimos 4 tenemos que ser breves, haciendo una breve mención a la importancia que para el Gobierno en esta legislatura tiene el turismo, porque tenemos 26 planes de sostenibilidad turística en funcionamiento que afectan a 12 ayuntamientos, a 13 comarcas y a una mancomunidad. A veces hemos hablado del Plan Pirineos porque hay muchos de estos ayuntamientos o de estas comarcas que acabo de enumerar en un total de 26 están en el Pirineo y hemos hablado de ellos. Pero hay planes de sostenibilidad, planes ordinarios
que vienen de ejercicios anteriores, planes extraordinarios de los ejercicios 21, 22 y 23, que están en distintas fases, y hacen un total de 85,5 millones de euros de inversiones que hay que desarrollar. Destaco esto porque sí que tienen plan de sostenibilidad Zaragoza o Huesca o Teruel como capitales de provincia, pero los otros 23 se desarrollan o en municipios de Aragón o en comarcas de Aragón, como tiene que ser. Es decir, no es nada nuevo que los planes de turismo con fondos europeos y con fondos del Gobierno central y que distribuye la comunidad autónoma, el trabajo que nos queda por delante en esta legislatura es inmenso para que se ejecuten bien esos 26 planes, 85 millones de euros. Luego ya contestaremos a las preguntas que tengan, pero el consejero de Agricultura va a dar su visión de lo que estamos trabajando. Bien, gracias, Manuel. Yo primero, pues agradecer a Manuel, el consejero de Medio Ambiente, como no podría ser de otra manera, porque el trabajo de esta consejería desde el minuto número 1 es practicar el encuentro. Entonces, la oportunidad del encuentro que supone una feria de Fitur para congeniar, compendiar y sumar, que es lo que practica esta consejería dentro de esa forma de trabajar, que es el encuentro de todos los actores posibles, pues es una oportunidad excepcional para un escaparate excepcional, para un trabajo ímprobo que tiene esta consejería, que es poner en valor la alimentación para extender un problema muy grave que tiene Aragón, que es con el territorio. Llevamos mucho tiempo intentando posicionar el desencuentro, el desencanto, el desánimo que hay en el territorio de la ganadería, de la agricultura y de los habitantes del territorio, que ha ido yendo increciendo y que está increciendo, y que la alimentación es la oportunidad para que el ciudadano de a pie y el ámbito político reconozcamos que detrás de cada día, de cada momento, de cada oportunidad que tenemos de saborear una exquisitez, y sobre todo en Aragón, de las cosas extraordinariamente bien que estamos haciendo en Aragón con el tema de la alimentación, es una oportunidad única para trasladar al consumidor que detrás de cada bocado, de cada exquisitez y de cada necesidad, porque muchas veces ya no estamos hablando de exquisitez, de degustar, sino de necesidades, pues está la acción de los agricultores, de los ganaderos y de los habitantes del territorio, que están en un desánimo constante y continuo porque las cosas no nos van bien a la gente del territorio. Con lo cual, la oportunidad de escaparates como Fitur y de este maridaje y de este encuentro que se debe dar, y nosotros lo hemos practicado en el minuto número 1, porque no es hablar de agricultura y de ganadería, es hablar de agricultura, de ganadería, de transformación, de restauración, de toda la cadena, donde está la parte de turismo, donde inevitablemente tenemos que estar, y ya no porque nos llevemos bien el consejero de Medio Ambiente y el consejero de Agricultura, sino porque esa es nuestra labor y nuestra obligación, es el interés general. Y ahí tenemos que estar todos coordinados en esta acción y en este escaparate, esta oportunidad que supone Fitur y Madrid Fusión, que va a venir después, pues para poner en valor la alimentación. Dicho esto, daros las gracias por estar aquí y por reflejar que detrás de cada bocado está el territorio. Y esto lo tenemos que reflejar, y quiero pediros que eso lo sigáis transmitiendo, porque los medios de comunicación tenéis una labor muy importante, porque eso es interés general. Y es el interés general lo que nos debe ocupar a todos y cada uno de los actores, sobre todo de los responsables públicos. Muchas gracias. Bueno, Jorge Moncada, director general de Turismo, va a entrar más en detalle
de lo que vamos a ver en Fitur 2024 bajo el lema Aragón, 1000 sabores y un destino, que no es poca cosa. Muy buenos días. Gracias, consejero de Turismo y Medio Ambiente. No de Medio Ambiente, de Turismo y Medio Ambiente. Cuando habla de turismo es turismo y medio ambiente, y cuando habla de medio ambiente es de medio ambiente y turismo. Gracias, consejero de Agricultura. Juan, gracias también por tu presencia. Lo primero de todo, quiero agradecer al Departamento de Promoción Turística del Gobierno de Aragón por el trabajo tan excelente que ha hecho durante estos 3 meses que llevamos trabajando semanalmente con reuniones continuas con la Consejería de Agricultura y muchos más actores principales del turismo. Bueno, como ustedes saben, el Gobierno de Aragón participa en Fitur del 24 al 28 de enero en el recinto de IFEMA, primera cita anual de los profesionales del turismo mundial y feria líder para los mercados receptivos y emisores de Iberoamérica. Importante Iberoamérica porque esta Dirección General este año por primera vez, esta legislatura, se va a dirigir hacia los mercados iberoamericanos que hasta ahora no se habían tocado nunca. No vamos a dejar de lado los mercados asiáticos, pero nos vamos a dirigir hacia los mercados iberoamericanos. Por lo tanto, importante para nosotros esta cita porque es el primer mercado receptivo y emisor para los iberoamericanos. Asimismo, del 21 al 31 vamos a estar presentes en IFEMA a través de Madrid Fusión Alimentos de España. Vamos a ver unas imágenes de del stand de Aragón. La ubicación y la empresa en Fitur. El stand de Aragón está situado en el pabellón 7 de IFEMA, 503 metros cuadrados de suelo, distribuidos en una segunda planta con 100 metros más, imaginativamente, porque hasta ahora, ustedes saben, no lo saben, pero se lo digo yo, la contratación del stand de Fitur es cuatrianual. Cuando llegamos a esta legislatura nos encontramos en que se contrató el 22 y hasta el 26 no se puede hacer modificación de metros cuadrados. Por lo tanto, nos tenemos que conformar con lo que tenemos y, aun con todo, seguimos presionando por si hay alguna baja en alguno de los stands que tienen otras comunidades. No obstante, imaginativamente hemos hablado, conozco personalmente a la directora general de Fitur y me dijo que podíamos utilizar la parte de arriba. Hemos cogido 100 metros cuadrados de la parte de arriba. Cosa que a partir de ahora me imagino que se va a hacer más a menudo, porque como además no cuesta dinero, si hacemos algo arquitectónicamente sostenible y que se pueda realizar, podremos coger más metros el año que viene en la parte de arriba. Agradecer, por otro lado, también a Integral Unusual Design, empresa de Barbastro, que ha sido la adjudicataria para llevar a cabo el diseño y la creatividad. Una empresa aragonesa que trabaja profesionalmente con nosotros desde hace ya, el año pasado también hizo el stand, pero este año de una manera mucho más intensa, presente en las reuniones que hemos tenido. Cabe destacar que el presupuesto del stand para esta feria ha sido de un 59% mayor que el del año pasado. Esto no es porque haya sido un gasto así de despilfarro, sino que al revés nos estamos alineando con el gasto metro cuadrado e inversión de otras comunidades autónomas, que hasta ahora el nuestro era muy pobre. Por eso creemos que este año va a ser muy novedoso todo lo que vamos a hacer. La creatividad. Bueno, en cuanto a la creatividad y el diseño del stand de Aragón, está ambientado en el turismo gastronómico, como ustedes saben, vinculado en el diseño de la naturaleza con la gastronomía. Un frontal y lateral del stand poblado de jardines verticales llenos de frutas que decorarán el stand, así como hojas y árboles como el olivo y el almendro que sobrevolarán en este último el stand de forma de isla aérea. Hay que destacar que el diseño y la producción de esta decoración es muy importante esto porque han participado personas con capacidades diferentes a las nuestras a través de un convenio de colaboración entre Viveros Sarto y la empresa adjudicataria, así como Ilaza, que es una asociación floral para discapacitados. La riqueza gastronómica, por tanto, está latente en cada rincón del stand, ensalzando su calidad y diversidad a través de unas pantallas muy grandes, que ahora hablaremos de los metros cuadrados, en esta plaza central. Bueno, ubicada en la zona de más visibilidad del stand, en su parte frontal será una zona dinámica y polivalente y diáfana. Será el escenario de actuaciones, presentaciones de productos, ponencias, debates, actuaciones de animación teatralizadas, así como diferentes tipos de acciones relacionadas con la enogastronomía aragonesa, en los que los visitantes podrán degustar productos gastronómicos aragoneses.
Este espacio contará con una tarima elevada adaptada, espectacular video wall de 6,5 metros de largo y 3,5 metros de alto, flanqueado por una decoración vegetal frondosa artificial salpicada por productos agroalimentarios aragoneses, y una isla central cocina de unos 5 metros de largo que habilitará para realizar el show cooking, donde entidades como Zaragoza Turismo, Diputación Provincial de Huesca o Diputación Provincial de Teruel promocionarán como destinos gastronómicos y organizarán desayunos con dulces de Huesca. Esto es un poco la generalidad de todos los días. El dulce de Huesca en los desayunos, los vermuts con productos de Teruel o exposiciones de fusión de cocina local e internacional en el caso de Zaragoza. Además, cubriendo la parte frontal de esta cocina se instalará una pantalla de 5 metros de larga y una de ancho con tecnología LED donde se proyectarán vídeos, claims, logotipos, al tiempo que se suceden las presentaciones y actividades. Es decir, en la combinación de la demostración alimentaria, atrás en el vídeo hará referencia al espacio o al territorio donde se producen esas demostraciones gastronómicas. En esta misma estructura, y algo novedoso y que creemos que va a llamar mucho la atención, porque bueno, realmente al final Fitur es una llamada de atención para el turismo, ¿no? Y es un poco el que hace algo diferente, pues es un poco el que se lleva el gato al agua, ¿no? En esta misma estructura va a dar soporte para la actividad Marchica. Ustedes conocen Marchica, que es el espacio après-ski que tiene Formigal. Va a haber una actividad todos los días de 6 a 7 donde los discjockeys de Marchica van a hacer su presentación. Lógicamente, detrás estarán expuestas todas las estaciones de esquí. Cada día, pues me parece que el primer día es Astún y Candanchú, el segundo día es Formigal y Panticosa y el tercer día es Javalambre y Valdelinares, ¿no? Entonces, habrá presentación de cada una de las estaciones de esquí junto a una degustación de cócteles a cargo de la Asociación de Metres y Barman de Aragón. En la diapositiva 10, los mostradores de Aragón y de los coexpositores. Perdonar, es que, claro, es un poco difícil para mí, porque, claro, llevamos tanto tiempo trabajando en esto que para mí se me hace muy corto, pero para los que están escuchando igual se hace muy largo. Si a lo mejor consideráis que me estoy metiendo demasiado en harina, me lo decís y acorto un poco y abrevio, ¿no? Mientras tanto voy diciendo, los mostradores de Aragón y de los coexpositores guardarán la misma línea de diseño que la parte principal del stand. Estarán cubiertos de vegetación y cada uno tendrá un rótulo luminoso LED con el nombre de Expositor Aragón. El mostrador de Aragón dará la bienvenida al stand y la responsable de las oficinas de turismo de Aragón coordinará un equipo de 8 personas procedentes de la Escuela Universitaria de Turismo Universitaria de Zaragoza que realizarán labores de información turística y colaboración con la Dirección General de Turismo. Y en el caso de Madrid Fusión vamos a contar con la colaboración de estudiantes de la Escuela de Hostelería de Miralbueno. De hecho, llegamos a un acuerdo en que esto es un pequeño detalle, los mejores estudiantes de Miralbueno son los que tendrían derecho a estar presentes en Madrid Fusión, ¿no? Fue un acuerdo que llegamos con la Escuela de Miralbueno. La novedad de este año es la confección de unos uniformes corporativos. Hemos quitado ese uniforme corporativo negro y blanco con un pañuelo rojizo que era el que hasta ahora ha sido no habitual en las ferias de Fitur y en otras, y lo hemos cambiado pues por, ya les cuento, un chaleco verde muy bonito con una camisa blanca, un pantalón beige y unas zapatillas bambas blancas, un poco más diferente y más moderno, ¿no? La novedad de este año es la confección de esos uniformes corporativos de informadores turísticos. En esta edición acompañan al mostrador de Aragón los siguientes 6 coexpositores. Diputación Provincial, como ha dicho el consejero, Diputación Provincial de Teruel, Diputación Provincial de Huesca, Ayuntamiento de Zaragoza, Ayuntamiento de Huesca, Ayuntamiento de Teruel, comarcas de la provincia, Pirineo, Prepirineo, Turismo Rural, Turismo Religioso, Turismo Deportivo de Aragón y Campines de Aragón. Es decir, no va a ser como habitualmente en todos los Fitures, 25 mostradorcitos en donde cada uno tenía su pequeño mostrador de asociación, sino que va a haber un mostrador principal donde vamos a estar acompañados todos y donde va a ser todo mucho más diáfano, más limpio, más abierto y donde, si me permiten ustedes, no se van a dar charlitas de cada uno de un municipio y va a estar 3 personas escuchando, sino que se va a hacer de una manera mucho más diferente que otros años. Esperemos y nosotros consideramos que va a ser mucho más moderno, más vivo y diferente, ¿no? En cuanto a la aportación, por supuesto, de la Consejería de Agricultura,
Espacio de alimentos nobles de Aragón, espacio gastronómico, junto a la plaza principal se encuentra este espacio muy visible y diáfano, patrocinado bajo la marca del Departamento de Agricultura Alimentos Nobles, donde se realizarán en vivo tareas o actividades relacionadas con la enogastronomía, como los desayunos dulces, organizados por la Diputación Provincial de Huesca, o las catas de vinos tematizadas por las diferentes rutas del vino, así como degustaciones gastronómicas y show cooking. Este espacio contará con una vitrocerámica de 4 fuegos con un mueble auxiliar para la preparación de café y una pantalla de 2,5 metros de largo por 1,5 metros de ancho para la reproducción del contenido relacionado con la actividad de dicho espacio y, en especial, los vídeos promocionales de los alimentos de Aragón. Espacios de actividad, dinamización, cocina invertida. Bueno, por abreviar, esto es una cocina invertida que hemos hecho una especie de claim, una llamada de atención simplemente para que alguien se pueda hacer una foto y que pueda participar en un concurso donde al final será premiado si es el ganador, ¿no? Es algo raro, diferente y bueno, pues muy llamativo porque la gente va a hacerse alguna foto, ¿no? Pasamos a la diapositiva 13. También, como otra actividad, hay una ruleta aragonesa de las experiencias turísticas. Los visitantes tendrán la oportunidad de participar de un quiz respondiendo a preguntas sobre Aragón. Bueno, pues eso, otro premio, otro concurso que se va a hacer durante el fin de semana. En cuanto ya termino con Fitur y me meto con Madrid Fusión, que como se ha expuesto inmediatamente después de Fitur, Aragón participa en el mismo complejo, es decir, si esto termina el domingo, el lunes empieza Madrid Fusión. En esto concurrirá con un stand de 100 metros cuadrados. Es importante remarcar los 100 metros cuadrados porque el año pasado o en años anteriores se contó con 16 metros cuadrados. Es decir, la apuesta de la consejería tanto por Fitur como Madrid Fusión ha sido espectacular. Aunque no ha podido ser en Fitur, sí que ha podido ser en cuanto a los metros con Madrid Fusión. Promoción de la gastronomía aragonesa alcanzará su cenit dentro de este salón especializado. Más adelante, Juan Barbacil nos va a apuntar algunas claves sobre los protagonistas y las actividades previstas para Madrid Fusión. Bien, no me voy a detener en día por día, pero hay una agenda de presentaciones y actividades que están a su disposición porque es un timetable que hemos hecho larguísimo. Media hora cada día, una demostración, una presentación, etcétera, donde ahí ustedes ahora están viendo el día 25, 26, donde lleva su cenit en el Día de Aragón. El Día de Aragón, por supuesto, el día más relevante será el 26 de enero, que se celebrará el acto institucional en la Plaza Central e incluirá el recorrido institucional por el stand. En esta edición, el dulce, la pastelería y la repostería de Huesca, que será el leitmotiv de la provincia de Huesca, presentará Fitur. Abrirá la jornada con un show cooking del mejor maestro chocolatero de España, que lo tenemos en Huesca, es Raúl Bernal. A continuación, en un plano más institucional, se presentará el ambicioso Plan Pirineos al cual hacía referencia el consejero, impulsado por el Gobierno de Aragón, y como hilo conductor de ese día será la figura de Goya. Aragonés universal, protagonista mediante la realización de una actuación especial, y el acto finalizará con un catering especialmente diseñado por los chefs José Ignacio Acirón, jefe ejecutivo de La Bastilla, y Leandro Casas, jefe de cocina del restaurante Gallarre de Zaragoza. Bien, ¿qué es lo que queremos hacer en Fitur? Pues realmente lo que queremos hacer es llegar a acuerdos con instituciones, encontrar un espacio de presentaciones, de reuniones, contactos, y el propósito no es más ni menos que dar a conocer Aragón a todas las personas que se den cita allí, ¿no? Para ello se han configurado pues, una serie de despachos donde, a través de las oficinas de turismo de España y de sus consejeros, vamos a tener diferentes contactos permanentes para intentar dar a conocer más la promoción de Aragón en el exterior. Y con ellas se pretende cerrar el Plan Operativo Anual del 2024 en acciones de promoción turística en el exterior. La conclusión de todo esto, al final, es que Fitur igualó 2023 la mejor cifra de visitantes de su historia, constatando con ello la completa recuperación del sector a nivel internacional.
Aragón se erige Fitur 2024 como un destino enogastronómico de renombre por la puesta en valor de su gastronomía, buscando como fin posicionamiento de la marca Aragón en el marco de la excelencia turística y sostenibilidad. Para lograr este objetivo, el Gobierno de Aragón y, en particular, la Dirección General de Turismo y Hostelería ha trabajado en estrecha colaboración y coordinación con el sector, incluyendo diputaciones, ayuntamientos, y fortaleciendo su participación con el fin de alcanzar mayores niveles de compromiso y colaboración. En el caso de Madrid Fusión, la Dirección General de Turismo y Hostelería del Departamento de Medio Ambiente y Turismo y la Dirección General y de Innovación y Promoción Alimentaria del Departamento de Agricultura y Ganadería y Alimentación han acordado la organización y participación conjunta en el Salón con aportaciones económicas a través de Sarga, compartiendo además, como se ha indicado, el principio de este año al Gobierno para exponer su potencia gastronómica en un stand, como hemos dicho, pasando de 16 a 100 metros, que otorgará mayor visibilidad y relevancia a la presencia de Aragón. También se realizará una actividad en el escenario principal el día 31 de enero en la que participarán destacadas estrellas Michelin de Aragón. Es muy importante que ustedes sepan que vamos a llevar entre Madrid Fusión y Fitur 16 estrellas Michelin aragonesas. 16 o 17. Juan luego nos lo va a comentar más de esto. Bueno, y yo aquí ya he terminado. Voy a dar paso a Juan Barbacil para comentarles con más detalle los contenidos y las novedades. Muchas gracias, Juan. Muchas gracias, director. Mientras mi compañero Ignacio seré breve, os lo prometo. Un placer haber trabajado y estar trabajando con los departamentos de Agricultura y Turismo, porque son grandes equipos de trabajo y lo estamos pasando bien, pero hay días que dormimos poco, ¿verdad, chicos? Bueno, Gastronomía en Fitur y en Madrid Fusión 2024, ¿cuáles son los contenidos? Decir que Aragón, en el caso de Madrid Fusión, llevamos más de 20 años asistiendo. Lo que voy a contar está todo unido, es decir, no distingo mucho, porque sería larguísimo, entre Madrid Fusión y Fitur. Hablaremos de generalidades. ¿Cuáles son los contenidos para este 2024? En el ámbito de la responsabilidad social se va a presentar el libro de legumbres de alta montaña de Atades Gardeniers, a cargo de la Fundación Alicia, como sabéis, una fundación internacional de gran prestigio, y su cocinero principal, Marc Puig, nos dará una ponencia de unos 20 minutos haciendo una receta de alguna de las recetas de Cílor de Ascara, que es lo que tiene Atades. En el ámbito internacional, los próximos días 10 y 11 de marzo, la Asociación Europea de Cocineros, que es una asociación que se fundó en el ámbito de la Comisión Europea, con más de 3.500 asociados, se va a hacer en Zaragoza, con la colaboración de todos y también de las instituciones, su encuentro anual, se va a hacer en Zaragoza. Con ese motivo, en Madrid Fusión y en Fitur vamos a tener no menos de 6 o 7 cocineros que son eurotoques, como es el caso de Elena Arzá, con 3 estrellas, mejor cocinera del mundo, Francis Paniego, 3 estrellas Michelin, también Joaquín Felipe. También tendremos a Sandra Luque, que es la responsable de cocina de la Clínica Universitaria de Navarra. Por tanto, el tema de la salud, como veremos ahora, también va a estar muy presente. Va a estar también Jesús Sánchez de Cantabria, va a estar David Yarnoz de Pamplona, con 4 estrellas Michelin, 2 aquí y 2 en Taipei, en Taiwán. En el ámbito de la investigación hay muchas cosas, estamos haciendo un brevísimo resumen, pero resaltamos 2 cosas. La presentación en el ámbito nacional del proyecto de análisis de más de 350 productos trufados que se ha hecho por toda España en colaboración con el CITE de la Universidad de Zaragoza, Lonja de Binéfar, el FITA, etcétera, etcétera. Y se va a presentar, como digo, en la sala de catas de Madrid Fusión. Y paralelamente, 2 días antes, se presentará el panel de cata de trufa negra por parte de la asociación Atruter de Teruel. O sea que la trufa va a estar muy presente, como todos sabéis, somos los mayores productores exportadores de trufa negra tubermelanosporum del mundo. En el ámbito de la innovación se va a llevar una cosa muy novedosa, que ya alguien seguramente que lo ha escuchado, y es de la mano del Centro de Innovación Gastronómica de Aragón, que está en Hualca, que es un proyecto en el que participan diferentes
instituciones públicas en Hualca, y Itainova, que son los desarrolladores de esta mesa de los sentidos, que estará también liderada por varios estrellas Michelin, como es el caso de Cristian Palacio, de Gente Rara, con una estrella Michelin, de Raúl Igual, mejor sumiller del mundo, y de Raúl Bernal, el maestro chocolatero. En el mes de noviembre de este año se volverá a hacer el Congreso Internacional de Gastronomía Saludable y Sostenible, con la colaboración de la Academia Aragonesa de Gastronomía, y ahí contaremos efectivamente también con esta chef y muchas gentes más, pero eso para la siguiente, que queda mucho tiempo. En Cocinando con Estrellas Michelin, pues no los veo desde aquí, creo que me lo sé de memoria: Cristian Palacio, Rubén Catalán. Muchísimas gracias, consejero. Qué cosa el consejero, qué costumbre, no como otros que no tenemos ruedas de prensa nunca, y claro. Gracias. Cristian Palacio, Gente Rara, Rubén Catalán, una estrella verde en la Torre del Bisco en Teruel, Tonino Valiente, del Tatau Bistro de Huesca, Francis Paniego, 3 estrellas, Elena Arzak, 3 estrellas, David Yarno, 4 estrellas, y Jesús Sánchez, 3 estrellas en Cantabria. También, por supuesto, los cocineros aragoneses: Leandro Casas, como se ha dicho, Javier y Luis Carcas de Casa Pedro, Javier Robles, presidente de la Asociación de Cocineros de Aragón, Toño Rodríguez de la Era de los Nogales, campeón de España, María Dávila y Alberto Montañés, restaurante Existe de Teruel, Iris Jordán, restaurante Ansils de Anciles de Huesca, que además está propuesta este año como mejor cocinera revelación en Madrid Fusión, y le dedicamos, en fin, nuestro mejor cariño. Raúl Pobo, Escuela San Lorenzo de Huesca. Hugo López, Escuela Máster de Zaragoza, una escuela de ámbito nacional que tiene la sede aquí en Zaragoza. Gabriel Leonardi, que nos va a presentar la mejor croqueta de Aragón, de Zaragoza. Y Blanca Rodi, las hermanas Rodi de Fuentejalón, como sabéis, muy activas. Como ha dicho el consejero, contaremos con la colaboración de la Asociación de Metres y Barmas de Aragón para esas demostraciones de coctelería antes de Marchica, todo el mundo dulce de Huesca, las catas de vino de Aragón, de las 4 denominaciones de origen de vinos de la tierra, las mejores tapas de cafés y bares de Zaragoza y provincia, en colaboración con la Asociación de Cafés y Bares de Zaragoza y provincia, y por supuestísimo todo elaborado, y todo el recetario se va a hacer con productos de Aragón, alimentos nobles, desde el ternasco al arroz, pasando por el jamón, el aceite de oliva virgen extra, la trufa, etcétera, etcétera. Y a modo de resumen, como ya han comentado, más de 20 cocineros en plena actividad, 16 estrellas Michelin, contando las de Aragón y las que nos van a acompañar de fuera. Se ha considerado que el contar con potentes maestros de la cocina de ámbito nacional e internacional, unido a los alimentos de Aragón, le va a dar mucha visibilidad, y nos vamos a poner en marcha, nos estamos poniendo en marcha con ellos. Por ejemplo, Francis Paniego va a dar una ponencia sobre la transhumancia, que es algo importantísimo, y que ya hemos hablado con la asociación con Ternasco de Aragón, para que paralelamente se haga una ponencia con Ternasco de Aragón, aprovechando la transhumancia que tanta relevancia ha tenido y tiene. Y luego la colaboración con Eurotoques. Cualquier pregunta, estoy a vuestra disposición. Muchas gracias, consejero. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Creo que no ha quedado nada por decir. El 59%, efectivamente, yo si queréis os puedo dar las cantidades del costo de lo que ha supuesto Fitur o Madrid Fusión. Es decir, aquí hay gastos compartidos con la Consejería de Agricultura. Por ejemplo, en el caso de Madrid Fusión, el espacio de IFEMA son 63.500 euros, el stand vale 16.000, bueno, abreviando, 149.000 euros es el total del gasto de Madrid Fusión, de los cuales 69.000 ha puesto la Consejería de Agricultura y 80.000 la Dirección General de Turismo. Eso es Madrid Fusión. Eso es Madrid Fusión. ¿Y en Fitur? Y en Fitur el total lo ha asumido la Consejería de Turismo y Medio Ambiente, y el gasto han sido 358.000 euros.
Estamos en línea absolutamente, por eso hacía mención antes de que el metro cuadrado inversión es la misma que estamos haciendo ahora mismo con otras comunidades autónomas. Lógicamente no somos comparables con otras comunidades autónomas. Nosotros tenemos un stand de 500 metros y, por ejemplo, Andalucía tiene un pabellón entero. Pero bueno, por eso, de una manera imaginativa, hablábamos de intentar conseguir más metros cuadrados al mismo precio, subiendo 100 metros en una segunda planta. Sí, a través de Aragón Exterior ya hemos tenido reuniones para conseguir darnos cita en Colombia, Chile, México, Argentina y Miami. Esos van a ser los mercados a los cuales vamos a ir dirigidos. Previas reuniones que tuvimos con el consejero, decidimos que apostar en esta legislatura, y creímos muy conveniente, no solamente por un cambio de tendencia, sino porque por idioma, por cultura, por religión y por gastronomía, etcétera, consideramos que estamos dejando de la mano un mercado muy interesante para nosotros, que están comiéndoselo tanto la Comunidad de Madrid como otras comunidades de España. Y hemos considerado tirar hacia esos mercados sin dejar de lado el mercado asiático, que hasta ahora era por donde iba más dirigido el turismo aragonés. Internacionalmente, sin duda, sin cambiar, sin quitar las ferias que estamos acudiendo habitualmente como año tras año tras año, ¿no? Nos interesa, ahora me meto en el puesto del director general de turismo, nos interesa fomentar el turismo en tres vertientes. La interna de Aragón, de que los aragoneses viajemos por Aragón, y pongo algún ejemplo. Los aragoneses no conocen las hospederías, que son de la comunidad autónoma, sean municipales o sean de la administración autonómica. Nos interesa que los aragoneses de Huesca bajen a Teruel, los de Teruel suban a Huesca, los de Zaragoza salgan por todo Aragón. O sea, fomentar el turismo dentro de Aragón. Seguir fomentando el turismo con todas las comunidades autónomas limítrofes. Cuando vamos a Huesca nos piden que fomentemos el turismo con Cataluña y con el País Vasco y Navarra, pero si estamos en Teruel nos piden que fomentemos el turismo con la Comunidad Valenciana. Y Madrid le interesa a todo el mundo. Y luego el turismo internacional al que hacía mención el director general. Y luego la coyuntura internacional pues a veces cambia la planificación anterior. Ahora el Oriente Próximo está caliente, por razones que todos conocen. Bueno, pues a lo mejor no es el mejor momento para hacer esa promoción. Y en cambio, como Jorge Moncada decía, vemos una oportunidad de negocio para Aragón en el mercado latinoamericano. Cualquiera que se da una vuelta por Madrid ve que el mercado latinoamericano inunda Madrid. Y por tanto, bueno, pues vamos a ver si conseguimos que también se acerquen a Aragón. Y en la parte que apuntaba antes, con el territorio, aprovechando el comentario que ha hecho Juan, por poner un ejemplo, el de la trufa, pues hay que recordar que no solo somos los mayores exportadores, sino que somos los mayores productores de trufa a nivel mundial. Estamos hablando de un 60% prácticamente, Aragón, de la producción mundial de trufa. Con lo cual, hay una relación directa con lo que ya apuntaba antes, con el territorio, que hay zonas que han apostado únicamente por la trufa, y el territorio es la trufa. Hay muchas zonas en Aragón, pero hay zonas, la de Sarrión en concreto, pues es la apuesta única por la trufa. Y hay una relación directa de una producción que además entra dentro de la gastronomía, de la parte de la exquisitez, porque la trufa pues ya no hay que descubrirla, pero sí que hay que saber que realmente se están haciendo muchas cosas bien dentro del ámbito de la producción y de la alimentación. Y no se saben, por eso vuelvo a decir que hay que darlos a conocer, efectivamente, y como ha apuntado Manuel, pues hay que valorizar pues, todo lo que está haciendo el territorio, no solo en la parte productiva, que es lo que me corresponde a mí, sino en el maridaje, hasta que llega la alimentación a la mesa, donde hay muchos actores y donde tenemos, pues, recientemente celebramos
Aquí, precisamente en el Pignatelli, 8 estrellas Michelin presentes que dan valor a todo lo que hacemos, que es el punto final, pero detrás de ese punto final pues hay muchos eslabones y aquí estamos de una forma, yo creo, significativa, turismo y alimentación, porque tenemos que estar unidos. No se puede entender la gastronomía sin el turismo y sin la alimentación, que es la parte agraria y es la parte del territorio. Entiendo también entonces que azafatas y azafatos son todos de la Escuela de Turismo. Sí, todos. No hay personal contratado aparte, sino que son acuerdos de colaboración con la Escuela Universitaria de Zaragoza. ¿Pero va a ser siempre así? Siempre ha sido así. Que yo creo que siempre ha sido así, ¿verdad? No. ¿No? Había veces que había empresas contratadas. En el mostrador de Aragón sí que se acompaña siempre la coordinadora de turismo con estudiantes de la escuela, pero en el resto de mostradores... Lo que sí que es seguro es que hasta ahora no habían sido formadas por parte de la jefa de las oficinas de turismo de Aragón. Es la encargada de la formación de los chicos y chicas que van a venir a Fitur, dándoseles unos cursos previos, que esto sí que es verdad que no se había hecho nunca hasta ahora, Esto se está haciendo por primera vez este año. Y siempre ha habido colaboración de la Escuela Universitaria de Zaragoza, no sé si a lo mejor en el 100%, pero siempre ha habido acuerdo. Y hablaba que aparte de los 500 metros que hay en el Fitur, no va a haber otros 100. No, sí, 100 metros cuadrados más. Sí, se hace al final un total de 605 metros cuadrados, quiero recordar. ...603 metros cuadrados total. Son 503 metros de planta baja y 100 metros cuadrados de planta alta. ¿Esto qué hemos hecho? Pues mira, ganar todas las zonas de reuniones y la zona de prensa. Y algún despacho de reuniones. Cosa que de otra manera hubiéramos perdido en la parte principal de abajo, claro. Pues muchas gracias.